Entonces a partir de ahí surgió la necesidad, ¿verdad?, de poder esto lo más rápido posible viralizarlo, ¿verdad? Porque ustedes saben que ya el viernes se hizo la convocatoria, ayer ya estaba habilitado para presentar las carpetas y así otra vez desde mañana, y vamos a tener solamente 10 días para presentar la carpeta. Ya de antemano nosotros habíamos avisado a los compañeros, ¿verdad?, de que habían dos documentos que sí o sí nomás luego teníamos que preparar, sí o sí: certificado de antecedentes judiciales y certificado de antecedentes policiales, ¿verdad? Esos dos sí o sí. Y por supuesto también lo que sería el título, los que son profesionales, ¿verdad?, título, registro y certificado de estudios, que también se pide en uno de los casos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hoy queríamos explicar con ustedes, o sea, explicarles a ustedes para que ustedes puedan hacer el llenado correcto de sus formularios. Esos formularios que nosotros les dimos, hicimos alrededor de 1000 copias más o menos. Ustedes lo llevan ahora para llenarlo. Si es que se equivocan en el llenado, vamos a estar en la oficina, vuelven a pasar por la oficina y retiran nuevamente la copia ya con el llenado correcto. Nosotros vamos a ayudarles a ustedes a la hora de presentar la carpeta. ¿Eso qué significa? Traten de completar lo antes posible sus carpetas, van a pasar por la oficina y nosotros le vamos a chequear nuevamente que toda la documentación esté en orden. Como actualmente todo se maneja en base a los 100 puntos, en base a la carpeta, eso significa de que el solo llenado de mala manera de esa carpeta va a significar la descalificación del postulante. Entonces por eso es importante que se llene sin enmiendas, tachaduras, borrones, el contact ese que le bajamos cuando nos equivocamos, nada de eso. Y con letra legible, ¿verdad? En lo posible, hagan el llenado, ¿verdad? Si es que lo pueden hacer a máquina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está disponible en la página web del IPS, que sería www.ips.do, que es la página principal de la institución, y ahí les sale un cuadrito donde dice IPS concursa, le dan un clic y todos estos documentos que yo ahora les estoy mostrando están allí, absolutamente todos. Ustedes lo pueden bajar y lo llenan directamente con la máquina, ahora con la computadora lo pueden hacer, o lo pueden hacer a mano, y lo recomendable es que sea, ¿verdad?, con letra separada, ¿verdad?, que podamos hacer con letras separadas todo el llenado y entendible, ¿verdad? Entonces, para que no tengamos algún error en ese sentido. Bueno, les quiero leer así rápidamente un poco lo que sería la reglamentación para el nombramiento a personal contratado del Instituto de Previsión Social, para que estemos un poco en contexto. Dice: autoriza al Instituto de Previsión Social en carácter de excepción a lo dispuesto en el decreto número 1100/2014, por el cual se reglamenta la ley número 5142 del 6 de enero del 2014, que aprueba el presupuesto general de la Nación por el ejercicio fiscal 2014 y su modificación al decreto número 1561/2014, realizar concurso público de oposición de carácter interno. Eso fue lo bueno que se consiguió, pero después de mucho tire y afloje también, porque dentro del decreto reglamentario que el Poder Ejecutivo lanza, solamente se le exentúa a salud pública. Solamente salud pública sale ahí para no hacer el concurso abierto, que sea un concurso interno. Entonces significa que por ende todas las demás instituciones públicas y descentralizadas tienen que hacer el concurso de oposición abierto, ¿verdad?, para todos. Entonces, entre insistencia, reuniones y reuniones, se consiguió que el concurso, o sea, el presidente de la República, escuchando un poco también el pedido de las centrales, de los gremios y de los compañeros, se le exentúa a IPS de hacer el concurso abierto y se hace el concurso interno, ¿verdad? Después dice: autorízase a la Secretaría de Función Pública establecer conjuntamente con el Instituto de Previsión Social los requisitos técnicos necesarios que deberá cumplir el personal contratado que se presenta al llamado a concurso, que es lo que les comenté anteriormente, ¿verdad? Se hizo el reglamento entre ambas instituciones. Artículo 4 dice: requisito para el acceso a la función pública, de conformidad con el artículo 14.16 de la ley 1626/2000 de la función pública y sus modificaciones. Las personas que ingresen a la función pública deberán reunir las siguientes condiciones: tener nacionalidad paraguaya, natural o por naturalización para los cargos permanentes, contar con una mayoría de edad establecida en el artículo 1 de la ley número 3031/2006, justificar el cumplimiento de las obligaciones personales previstas por la Constitución y las leyes,
poseer idoneidad y capacidad necesaria para el ejercicio del cargo, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, no estar inhabilitado de conformidad con el artículo 16, para lo cual se deberá presentar certificado de antecedentes judiciales y policiales. ¿Por qué significa eso? Porque el solo hecho de contar con esto, con antecedentes judiciales, ¿verdad? Con antecedentes judiciales y policiales y obra, automáticamente también te inhabilita de poder participar del concurso, ¿verdad? Para cargos permanentes, ¿verdad? No registrar sanciones de carácter administrativo por mal desempeño en la función pública, no haber sido beneficiado o beneficiada por el programa de retiro voluntario de conformidad con el reglamento vigente, no haberse acogido al régimen jubilatorio, presentar una declaración jurada de estar o no estar incursa en relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la autoridad que formalizará el acto administrativo de designación de conformidad, que prohíbe el nepotismo en la función pública al solo efecto de garantizar la transparencia del procedimiento. La relación de parentesco no inhabilitará al postulante, dice. Eso es importante. Cuando pasemos a una de los formularios que ustedes tienen ahí, donde habla de declaración jurada y le pide, ¿verdad?, un listado hijo, padre, ¿verdad?, madre, no tengan miedo en llenarlo. El llenarlo mal es lo que les va a inhabilitar a ustedes. Tienen que poner exactamente allí si tienen parientes trabajando dentro de la institución. Eso es al solo efecto de cumplir con esta normativa. No es que se les va a perseguir, se les va a sacar, se les va a... No. ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque actualmente ustedes sabrán, no sé si a todos les llegó ya, pero hay un programa actual que está llevando el gobierno donde se está actualizando todos los datos de la función pública, ¿verdad? Entonces, por ese sistema se sabe nomás luego si tenés parentesco o no. Entonces tenemos que llenar correctamente ese formulario, esa parte donde dice parentesco, ¿verdad? O sea, si no tenemos nada. Si no tenemos nada, no llenamos. ¿No se raya o se Y sí, lo hacemos así con las rayas que se utilizan, ¿verdad? Para, digamos, evitar también que otro pueda poner algo allí, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Entonces tachamos esa parte. Pero si tenemos, lo tenemos que completar correctamente. No, lo que tiene que coincidir es que sea tu familiar o no, ¿verdad? Puede ser que no coincida con el apellido también, ¿verdad? Podría ser. Y puede ser que tengamos muchos familiares que no sabemos que están trabajando. Claro, pero eso ustedes no se tienen que preocupar. Ustedes lo que tienen que poner allí es si ustedes le conocen a su familiar acá. Pues acá en la institución no tenemos que tampoco obviar de que hay veces que, bueno, gran parte de la institución tiene también sus familiares acá, ¿verdad? De repente el padre que salió de la institución le dejó al hijo, ¿verdad? O le ayudó al hijo a entrar, ¿verdad? O está algún primo, alguna tía, algún tío, y nosotros conocemos eso, entonces ponemos en eso. Si desconocemos, evidentemente no, ¿verdad? No, sobrino político es otra cosa. Yo estoy hablando parentesco, o sea, que sea pariente, de sangre, ¿verdad? Sí, de sangre, que sea de sangre, ¿verdad? Y que conozcamos. Después dice, normas generales, todas las categorías creadas serán asignadas previo concurso en el segundo semestre del año. El criterio es por eso justamente el apuro de hacer ahora, tenemos que hacerlo ahora o si no perdemos. Segundo semestre del año, acuérdense que estamos ya ahora en el segundo semestre del año. El criterio de selección será la antigüedad ininterrumpida en la institución, generando el orden de mérito de mayor a menor. Se tendrán en cuenta los siguientes datos: nombre y apellido, número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad paraguaya, cantidad de vinculaciones, fecha de ingreso. En cantidad de vinculaciones existen normativas que le permiten a los funcionarios de blanco poder trabajar también en otros lugares, ¿verdad? Al mismo tiempo que trabajan en uno, también puede trabajar en otro, ¿verdad? Así que eso no se preocupen a la hora de llenar también un formulario que también vamos a mostrar, donde pregunta en qué lugares estamos trabajando, ¿verdad? Funcionarios de blanco estoy hablando, ¿verdad? Y ahí entramos. En caso de la docencia, tengo horas cátedra en la noche. Docente también Sí, está autorizado. docente también, sí. También permite. Eso vas a llenarlo ahí, también en el formulario. Después dice fecha de ingreso. Eso creo que eso tenemos que completarlo bien también. Eso si es que ustedes no se acuerdan bien, sería bueno ir a recursos humanos
preguntar la fecha de ingreso. Acuérdense que en los certificados de trabajo, cuando nos vamos a pedir algún préstamo en algún lugar, ¿verdad?, que es lo más común, siempre nos dan y dicen nuestra fecha de ingreso, ¿verdad?, nuestra antigüedad. Entonces eso, si lo tienen ustedes, lo utilizan para colocarlo ahí, porque eso no varía, ¿verdad? Y si no se recuerdan bien, entonces pasan por recursos humanos para averiguar eso. Antigüedad se calculará hasta un día antes de la fecha de inicio del periodo de postulación. Para los médicos se contabiliza el periodo posterior a la residencia en cuanto a la antigüedad, para los médicos, ¿verdad? Para el resto del personal, dice, se calculará hasta un día antes de la fecha de inicio del periodo de postulación. El inicio del periodo de postulación fue entonces viernes, el 8, hasta esa fecha, o sea, hasta esa fecha. Hasta esa fecha. ¿Cómo se mantuvo la antigüedad? Anteriormente ustedes sabrán de que habíamos hablado de 2 años en adelante, 1 año 6 meses. La resolución en un principio vino 5 años, solamente los que tenían 5 años iban a acceder a los cargos permanentes. Bueno, ahora se cambió y se modificó totalmente. ¿Eso qué significa? De mayor a menor, que es lo que le estaba comentando, ¿verdad? 4 años para abajo, ¿verdad? Porque ese es la cantidad de funcionarios hasta 4 años según el registro que se tiene, de 4 años para abajo. Ese es el tiempo que se da, no hay mayor. ¿Eso qué significa? Que el que tiene 4 años de antigüedad prácticamente no va a tener que concursar con muchas personas, porque no son muchos los que están dentro de ese rango. De los 4.560 y algo de funcionarios contratados que existen en la institución, esos 1.002 lugares, solamente son 1.002 lugares vacantes. Eso es importante saber, 1.002, 4.500 y algo contratados. Significa que en el próximo periodo, que es el 2015, se prevén también más nombramientos y más promociones. Por eso este primero tiene que salir bien para que el próximo también el Poder Ejecutivo, los congresistas puedan ver de que quedaron muchos compañeros rezagados y nos den la posibilidad en el presupuesto de poder incluir los rubros correspondientes, ¿verdad? Habilitarnos para eso. Para eso también acuérdense que en las categorías tiene que haber vacancias de categorías, ¿verdad? Para el próximo año eso nos permita nombrar, ¿verdad?, y promocionar a más compañeros, ¿verdad? Entonces va a ser de 4 años para abajo. El que tiene 3 tampoco va a tener que competir demasiado, ¿verdad? 2 años, 1 año. Pero no se le va a descontratar si es que no llega gente para su... Claro, a eso justamente también voy a llegar. En las reuniones que habíamos mantenido con la patronal se había establecido, ¿verdad?, de que se iba a respetar la estabilidad del compañero, ¿verdad? Estabilidad laboral, 2 años es lo que habla la estabilidad laboral. Nosotros tenemos un gran vacío en ese sentido. ¿Por qué? Rápidamente les voy a decir. Porque la institución tiene un recurso de amparo justamente contra ciertas normativas que tienen que ver por un lado con la ley de la función pública y por otro lado con el código laboral. Algunos artículos nosotros nos regimos por la función pública, pero algunos artículos nos regimos por el código laboral. Justo el artículo que tiene que ver con la estabilidad laboral nos regimos en base al código laboral, que habla de 10 años de estabilidad laboral. La función pública habla de 2. Pero como tenemos un contrato colectivo vigente, que es lo que tenemos que ser celosos de nuestro contrato colectivo, independientemente de qué gremio haya presentado el contrato colectivo de trabajo, ese contrato colectivo de trabajo nos ampara a todos. Ahí no se hace discriminación de qué gremio, o si está sindicalizado o no está sindicalizado. Nos afecta a todos. Y gracias a que tenemos ese contrato colectivo, entonces podemos ampararnos en la estabilidad laboral de 2 años. Entonces, debido a eso se va a darle la estabilidad laboral a esos compañeros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el resto de los compañeros que de repente no tienen todavía esa estabilidad laboral, ¿verdad? Se les va a evaluar, ¿verdad?, de acuerdo al desempeño que han tenido dentro de la institución, cómo se han desempeñado, si cumplen en forma su tarea, ¿verdad?, para volver a renovarle el contrato de diciembre. Acuérdense que nosotros habíamos presentado una modificación, habíamos presentado una ampliación presupuestaria de 30.000 millones de guaraníes, justamente para poder garantizar esos contratos hasta diciembre.
Todavía no tenemos una respuesta, pero según lo que nos dijeron en Hacienda, que eso va a tener una respuesta positiva, ¿verdad? Y son 30.000 millones de guaraníes para seguir manteniendo el contrato posterior a diciembre. En el presupuesto 2015 ya no existe ese problema, eso está ya garantizado, ¿verdad?, para los contratos. Pero en este periodo, en este último semestre del año, a diciembre tiene que salir esos 30.000 para poder garantizar esos contratos de aquellos compañeros que no pasaron a la categoría permanente, ¿verdad?, pero que van a seguir siendo contratados, ¿verdad? Bueno, eso un poco es... Sí, compañero. O sea que el legajo es importante, ¿verdad? Sí, el legajo es importante. Lo que se había acordado, ¿verdad?, de no tener en cuenta fue las evaluaciones. Acuérdense que ustedes en un momento dado todos habíamos sido sometidos a una serie de evaluaciones. Algunas veces el jefe ya nos llamaba para firmar nomás ya la planilla, otras veces ni siquiera sabíamos, pero había sido ya, se pasó la evaluación nuestra. Cuestiones como esas que ocurrieron, inclusive, les comento, ¿verdad?, en una parte de la hoja había una parte donde decía que el que estaba siendo evaluado podía hacer una observación. El jefe había veces que ni siquiera le decía que podía completar eso al funcionario. Y esa observación se tenía en cuenta en recursos humanos para más o menos tener un parámetro entre lo que dice el jefe y lo que dice el funcionario. Y muchos no completaron porque no sabían o porque el jefe no les dijo, o otros también porque no querían hacerlo, ¿verdad? Entonces, tras todo eso se decidió dejar sin efecto, ¿verdad?, esa evaluación. Pero después están las demás evaluaciones, están las marcaciones, las faltas, están los reposos excesivos que muchas veces se presentan, ¿verdad? Que por un lado es cierto, están dentro de nuestra normativa, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer uso de eso, ¿verdad? Para eso está el reposo, ¿verdad?, para hacerlo uso, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que hay compañeros que muchas veces mal usan esos recursos, ¿verdad? Entonces también, no digo que en gran parte se tienen en cuenta, pero sí también se tienen en cuenta, y el desempeño laboral. Entonces todo eso va a entrar a regir, ¿verdad?, para aquellos, ¿verdad?, que no tienen menos de 2 años de antigüedad, ¿verdad?, para renovarle nuevamente el contrato. Hasta el momento no hemos hablado de contrataciones, no se ha escuchado, no se ha mencionado, todos están garantizados, ¿verdad? Pero en gran parte depende de que esto tiene que salir ya a finales de este mes. Tendríamos que tener ya por lo menos esos 30.000 millones de guaraníes disponibles ahí para garantizar los contratos a diciembre. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, también decirles, ¿verdad?, de que aquellas personas, ¿verdad?, que no, pónganle que por la cantidad de vacancias que existen disponibles, no todos puedan ingresar de una sola vez, ¿verdad? Existe un listado que va a ser elegible, ¿verdad?, que son las personas que llegaron, que cumplieron esos 100 puntos. Anteriormente ese listado de elegibles era en base a los 60 puntos, todos los que llegaron al mínimo, ¿verdad? Pero ahora va a ser todos los que llegaron a sus carpetas correctamente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que Guillermo Murillo, mi compañero, ¿verdad?, tiene, por ejemplo, 10 certificados, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, porque los certificados también se van a tener en cuenta. No como la anterior vez, que eran solamente los 5 años, los últimos 5 años. Se va a tener en cuenta todo. ¿Qué pasó cuando se tenía en cuenta solamente los últimos 5 años? Hay muchos compañeros que de repente cuando estaban por recibirse se iban a sus cursos de capacitación, estaban constantemente, pero después, probablemente por el tiempo, ya no lo podían, X razón no lo pudieron hacer, ¿verdad? Administrativos, los de blanco siempre tienen que capacitarse, no lo pudieron hacer por X razón. Entonces, por eso se decidió extender absolutamente todo lo que se tenga. Si él tiene, por ejemplo, 10 certificados, yo tengo 8, por decirlo así, tengo menos. Entonces, en orden de méritos, él está primero que de mí, porque él tiene 10 y yo tengo 8. Más o menos así es el orden de méritos otra vez para la lista de elegibles. Y así van del 1 hasta la cantidad de compañeros. Entonces, ¿qué significa? Que cuando para el siguiente periodo haya otra vez vacancia de esa categoría, ¿verdad?, para ese rubro, entonces van a empezar del 1, el 1 que estaba en la lista, el 2, el 3, el 4, así, sin necesidad de tener que pasar otra vez por una evaluación. Directamente ya van a ir ingresando, ¿verdad?, a la lista.
Compañero, ¿cómo estarían ellos calificando la parte administrativa? Como yo soy funcionaria de aporte obrero y están las otras partes médicas que son administrativos, ¿cómo van a tener en cuenta ellos? Vamos a llegar a eso. La generalidad nomás le estoy dando ahora sí, rápidamente, ¿verdad? Para que puedan tener, digamos, una idea. Después dice funciones desempeñadas según contrato de prestación de servicios vigente, funciones informadas por escrito a la Dirección de Recursos Humanos hasta el 30 de junio del 2014 por dependencia correspondientes. Eso es lo que se va a tener en cuenta, las funciones desempeñadas. Después dice el documento respaldatorio de la formación académica y el registro profesional según corresponde, documentos respaldatorios de cursos de capacitación, vacancias existentes para las categorías salariales. Después dice las actas, así como todos los antecedentes del concurso, quedarán bajo la custodia de la Dirección de Recursos Humanos de la institución, cuyas copias serán remitidas a la Secretaría de Función Pública una vez concluido el proceso de concurso. Y después habla de la conformación de la comisión de selección, ¿verdad? Y lo que se va a estar evaluando, ¿verdad? Que es básicamente la comisión que se va a estar encargando, ¿verdad?, de verificar y ver, digamos, de que las cosas vayan funcionando conforme a lo que se quedó establecido. En ese sentido, ¿verdad?, están varios gremios están dentro de la comisión de selección, ¿verdad?, hablando por la parte gremial y después los representantes de autoridades de la institución. Sí. En relación a ese último punto que daba a conocer Adam, el viernes la señora directora de Recursos Humanos, nosotros en comunicación tenemos que sacar ya, o ya debe haber salido, ningún funcionario de Recursos Humanos está autorizado a manosear, ni a tocar, ni a enmendar, ni a ordenar los documentos. Solamente el equipo que está integrado de recepción, para evitar de que más adelante digan, no, yo entregué documentos y le falta. No, ¿qué tal? Fulana me indicó y tengo problemas. Entonces, les voy adelantando, yo estuve hasta las 12 de la noche en comunicación en gabinete y a las 6 de la tarde la señora Norma Valenzuela dispuso de que ningún funcionario de Recursos Humanos puede, de cualquiera de las 4 sedes, 2 que tenemos en Asunción y 3 que tenemos en el interior, ningún funcionario de Recursos Humanos puede tocar sus expedientes. O sea, si alguien de función de áreas de Recursos Humanos le dice, no, yo te voy a ver, que mira esto, no, ustedes se remiten directamente a la persona que está dentro de la comisión, para evitarnos que no vaya más adelante a tener problemas. Y nosotros estamos tratando de transparentar todo el proceso. Por eso ahora está diciendo, las comisiones que estamos integrando, estamos viendo que todo sea legal y transparente. Por eso sería el foliar también. Exacto, eso es importante. Nosotros en nuestras carpetas enumerar las hojas. En la parte superior visible, claro, ponen de la 1 a la 50 todos los documentos. Sí. Entonces así nadie tenemos problemas. Y siempre guarden una fotocopia, si es posible, sí, del expediente que entregaron foliado. Y algunos dijeron con firma también. Foliar y firma. Es una media firma, puede ser. Claro, foliar implica que tenemos que poner el número, por ejemplo, 1, ¿verdad? Y después la letra 1, entre paréntesis. 2 y así vamos, del 1 hasta la cantidad de hojas que tengamos, ¿verdad? Y firmar en cada una de las hojas. Y lo legalizado, uno tiene que prever absolutamente todo. De repente te sacan justo la hoja número 8 y ahí tenías. Exactamente. Entonces, para evitar todo eso siempre es importante. Y para presentar correctamente. Bueno, después dice documentaciones requeridas. Los postulantes deberán descargar los formatos, completarlos, formarlos y presentarlos junto con las documentaciones requeridas a partir de la fecha de inicio de la publicación hasta el periodo del cierre. Para la verificación de los mismos se dispondrá una lista de chequeos de acuerdo a cada perfil llamado que estará disponible en la web institucional. Hay una lista de chequeos que, si bien es cierto, por una cuestión ya digamos de tiempo, por decirlo así, no pudimos hacer entre las 1000 copias que hicimos ahora para entregarles, pero hay una lista de chequeos para cada área que sería importante, ¿verdad?, que podamos eso. Por eso yo les digo, ¿verdad?, que cuando terminen sus carpetas vamos a estar también nosotros, así como otros gremios, vamos a estar asesorándoles, ¿verdad?, para el chequeo correcto, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una lista de chequeo, ¿verdad? Y ahí habla, digamos, de todos los documentos que se presentan. Dice formato A sin enmienda firmado, formato B sin enmienda firmado, después formato C sin enmienda firmado, ¿verdad? Todo eso.
abrir ¿cómo le decís? Esa carpeta está abierta. Bueno, continuando un poco con lo demás. Después dice, los documentos excluyentes son aquellos que deben presentarse obligatoriamente para poder seguir el concurso, si su no presentación implica la no admisión del postulante. Los documentos no excluyentes son aquellos de carácter opcional, es decir, que pueden o no formar parte de la carpeta de antecedentes. Los mismos permitirán valorar los criterios mencionados en la matriz de evaluación. Cada uno de los formatos y los documentos presentados que conforman la carpeta de antecedentes deberá ser ordenado según la lista de chequeo correspondiente, foliado, páginas enumeradas y firmado, que es lo que recién hablamos. Después dice evaluación documental. Se realizará bajo el criterio de presenta o no presenta y de la pertinencia del documento con el perfil del concurso. Por eso yo le decía que un solo documento que no se presenta o se llene mal, automáticamente le descalifica al compañero o a la compañera. Entonces tenemos que presentarlo en forma. La no presentación de cualquiera de los documentos excluyentes y la no pertinencia de los mismos significará su automática descalificación. Se verificarán los antecedentes laborales para determinar si el postulante cumple con los requisitos para el nombramiento. No encontrarse inhabilitado conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la ley 1626/00. No encontrarse en proceso de sumario administrativo ni cumpliendo sanciones disciplinarias. Eso es importante también tener en cuenta. En el legajo sale. Claro, en el legajo. No encontrarse con sanciones, ¿verdad? Eso sale en el legajo, ¿verdad? O cumpliendo una sanción, ¿verdad? Ahora sí, si ya, digamos, culminó esa sanción que recibió es otra cosa, ¿verdad? Pero si está en proceso, ¿verdad? Eso entonces lo inhabilita, exactamente. Conforme, bueno, esto ya. Criterios generales para la evaluación. La comisión de selección tendrá en cuenta los siguientes criterios para conformar la lista de orden de méritos entre los postulantes admitidos. Primero, que es lo que les dije, la antigüedad de la institución. Se ordenará a los postulantes en orden descendente de antigüedad de mayor a menor antigüedad, que es lo que le había comentado. Eso es lo que ya es primero. Lista de orden de méritos. Después dice, en caso de presentarse empate entre postulantes, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el perfil del cargo correspondiente, que es la matriz de evaluación. Cada matriz de evaluación tiene un perfil que la persona tiene que cumplir. Dentro de los profesionales de área de salud están los técnicos, los auxiliares de apoyo, están los profesionales médicos, ¿verdad? Que se dividen otra vez en especialidades. Eso también enseguida les voy a facilitar, ¿verdad? Esas matrices tienen otro perfil.